Muy buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más a La Radioactiva, como ya están acostumbrados con este ciclo de entrevistas donde semana a semana distintas personalidades vienen a contar acerca del pasado, del presente y del futuro de sus respectivas profesiones. Antes de empezar con la entrevista del día de hoy, les recuerdo nuestras redes sociales por si nos quieren seguir, tal como es el caso de nuestro Instagram, que es @laradioactiva. También tenemos nuestra cuenta en Twitter, que es @inforadioactiva. Y si nos quieren sugerir nombres de invitados a este ciclo, lo pueden hacer en la radioactiva ok@gmail.com. Paso a saludar a cada uno de ustedes y agradecerles que se hayan unido a esta transmisión. Y sin perder tanto tiempo, vamos a mandarle la solicitud a nuestra invitada del día de hoy para que se pueda unir y charlar con ella. A ver si la tecnología nos ayuda. Esperamos un momento nomás. Ahí está. Hola Marichu, buenas tardes. ¿Cómo te va, Octavio? Qué bueno. ¿Me escuchás bien ahí? Perfecto, ¿vos me escuchás a mí? Perfecto. Así que si me permitís voy a hacer una breve introducción Dale, buenísimo. para que la gente sepa con quién voy a hablar y empezamos con las preguntas. Bien. Ante todo, bueno, muchísimas gracias por haber accedido a esta entrevista con la radioactiva. Un placer estar con vos. Bueno, gracias, lo mismo digo. Así que voy a hacer una breve introducción como te dije. Les cuento a todos que el día de hoy la invitada es Marichu Seitu. Ella es psicóloga y trabaja con orientación a padres y aparte coordina distintos grupos de psicología, ya sea tanto para la adolescencia como la niñez. En el Centro Médico Domingo Savio también trabaja en San Isidro, en el partido de San Isidro en Buenos Aires, Argentina. Esto lo digo más que nada por si hay gente que se conecta de afuera. Y también dicta talleres de lectura tanto para profesionales como también para madres. Así que Marichu, justamente ya dada la introducción, cuando quieras, arranco a preguntarte. Dale, encantada. Acá estoy lista para tus preguntas. Preparada. Bien. La primera justamente habla del trabajo, ¿no?, que uno realiza. ¿A qué edad fue que te decidiste por querer empezar a trabajar en esto? Porque la verdad que es una profesión que lleva su tiempo, ¿no? Sí, no, la verdad es que cuando tenía 17 años no lo pensé. Pensé que iba a estudiar algo más tipo matemática, tipo ingeniería. Y después me di cuenta que me tiraban más los seres humanos y empecé a estudiar psicología. Y tampoco sabiendo lo que iba a hacer. La vida me fue llevando, te diría. Me recibí, quería trabajar, me gustaba lo que hacía. Además, empecé a trabajar por necesidad, porque por ahí la empresa de mi familia no anduvo bien. Y me gustó mucho lo que hice y después fue como mutando. Realmente jamás pensé que iba a estar dando charlas ni escribiendo libros. Yo creí que iba a ser una psicóloga de consultorio. Y es una muy linda experiencia el encuentro con otro ser humano a quien acompañás a crecer, a aprender, a resolver las cosas que le pasan. Me enamoré de mi trabajo. Por ahí no lo estudié sabiendo que me iba a enamorar, pero me recontra enamoré de lo que hago. Eso está bueno, ¿no? Aparte del profesionalismo que le dedicás el tiempo justamente y que, como decías vos, aprendés de los pacientes y los pacientes aprenden de vos también. Es Bueno, recíproco. sí, sí, tal cual. Y justamente, ¿no? Si no hubiese sido tu profesión, que es la que estás ejerciendo ahora, ¿a qué te hubiese gustado dedicarte? ¿Hay algo de la pasión que te gusta? Me gustan mucho las ciencias, me gustan las matemáticas. En el colegio me encantaba toda esa área, pero después me di cuenta que era muy Ujú. árido y muy solitario y que no me gustaba tanto quedarme en eso. En ese momento lo hubiera pensado. Ahora te diría que no. Por ahí, sí, quizás me hubiera gustado mucho ser ama de casa y mamá y no trabajar. A eso me hubiera gustado dedicarme full time también. Que claro, cuando te dedicas a ser profesional, no es que no lo hice, soy ama de casa y soy mamá también, pero Ujú. me hubiera encantado dedicarle más tiempo a eso. Bueno, bien. Y justamente vamos un poco a lo que es la psicología en sí, que es el fuerte, en este caso. Quería preguntarte por algo que quizás en la pandemia se vio mucho, sobre todo en mucha gente mayor, que son el tema de los ataques de pánico. Algo que yo creo que es un tema que está bueno tratarlo. Es justamente cómo se puede producir, cómo se puede
si querés solucionar, no sé si llamarlo solucionar, se podría decir tratar, mejor dicho, y se puede identificar al ataque de pánico. A ver, no me gusta la palabra ataque, me gusta más la palabra crisis de pánico, porque Bien, lo que significa la crisis de pánico es que en cierto momento sentís que te arrolló la situación, que vos no podés, que te queda demasiado grande, que no lo vas a poder resolver. A veces la crisis de pánico viene por una cucaracha, o sea, no siempre la crisis de pánico tiene motivos realistas de que efectivamente la cosa es tremenda, pero la sensación es, yo siento que mis recursos están acá chiquititos y que el problema es así de grande y que yo no voy a poder con esto. Son muy ruidosas las crisis de pánico porque el cuerpo responde con mucha fuerza, con mucha intensidad. Las hormonas, no podés respirar, te falta el aire, te parece que te va a dar un infarto. En realidad lo que te está diciendo tu cuerpo es no podés, no podés, no podés, no podés, alerta roja, alerta roja. Y es muy importante ir al médico primero para saber qué es eso lo que tenés, porque uno realmente podría estar teniendo un infarto o algo mucho más grave que una crisis de pánico. Entonces, es clave hacer la consulta, pero también es clave cuando se convierte en esto, que aprendamos a conectarnos con las cosas que sentimos. Es muy difícil de resumir lo que te quiero decir, pero uno, cuando uno no se conecta con los enojos, con las cosas que le pasan, gasta mucha energía en ser bueno, respetuoso, responsable, que tenemos que ser todas esas cosas. Pero adentro de nosotros también hay otro, más egoísta, más celoso, más enojón, al que tenemos que darle espacio, no para realizarlo, pero a veces gastamos mucha energía en tratar de convertirnos en una buena persona y en hacer las cosas perfecto, y gastamos mucha energía en mantener escondido un montón de fuerzas que nos ayudarían a defendernos. Los miedos tienen mucho que ver con la psicología, lo llamamos negación, represión, inhibición, con no conectar con lo que de verdad nos pasa, y entonces tenemos dos problemas. Primero, que no sabemos lo que nos pasa. Y segundo, que no tenemos energía para defendernos, porque es como si yo tuviera un gato adentro del ropero que lo tengo encerrado y no lo dejo salir. Y bueno, gasto mucha energía en no dejar el gato adentro. Entonces, es muy importante que una persona que ha tenido crisis de pánico haga un proceso de lo que llamamos capacitación emocional, que se conecte con sus emociones negadas, reprimidas y escondidas. bien. Y eso también no sabe de edad, o sea, puede ser desde una persona de una muy temprana edad hasta una persona con edad avanzada. Sí, a veces hay chicos chiquitos que tienen sistemas límbicos muy reactivos, que a veces los ves, que se les gatilla la respiración rápida, que empiezan a temblar. Sí, puede pasar desde chicos chiquitos hasta más grandes. Y bueno, en todos los casos es lo mismo. Lo conecto con lo que siente y le presto recursos para que se dé cuenta que sobre todo a través de la respiración podés dominar esa crisis. Bien, está bueno eso tenerlo en cuenta porque, como te decía recién, ¿no? Más allá de la edad, quizás alguna persona dice, no, yo no puedo hacer esto, no tengo la capacidad. Yo creo que todos somos capaces hasta que se demuestra lo contrario, ¿no? Que Tal cual. quizás, bueno, por alguna limitación. Sí, morir intentándolo por lo menos, sí, tal cual. Tal cual. Y otra pregunta que quizás está muy de moda, el tema de los usos de las redes sociales, Sí. ¿sí? Que quizás uno dice, bueno, yo la puedo usar por un sentido laboral, por el hecho que quizás promociona el trabajo de uno, hacerlo difundido, que para que después llegue a más personas y esa persona que lo leyó quizás lo quiera compartir con otra persona y así se va haciendo toda una cadena. O simplemente también hay gente que la usa para su vida personal y decir, bueno, la verdad, quiero mostrar que estuve de viaje por Europa, que después me fui a Estados Unidos y después desembarqué en Asia, por Tal cual. decir un ejemplo. Quería preguntarte, como psicóloga, ¿a vos qué te parece que las redes sociales influyen en la vida de las personas, ¿no? Porque tienen sus aspectos negativos, seguramente, con sus aspectos positivos. Qué pregunta complicada la que me estás haciendo. Las redes sociales llegaron para quedarse y es muy difícil abstraerse de esos. También depende mucho del uso que uno les dé. Justamente yo la uso solamente por trabajo y me parece que está buena para promover, primero lo que hago y segundo para promover información, cosas que a mí me parece importante que la gente sepa, yo las transmito a través de las redes sociales. Pero es verdad que la mayoría de la gente o mucha gente la usa para contar lo que hizo, lo que dejó de hacer, tiene muchos riesgos, porque tiene riesgo de que todos crean que tu única vida es esa que vos estás mostrando y que estás feliz y que estás recontento y no mostrás tus lados más oscuros ni las zonas más difíciles de tu familia. Entonces puede haber gente que se crea que
todo el mundo vive feliz menos yo. Y la verdad es que no es así. Todos tenemos cosas más oscuras o más tristes o más preocupantes, pero son las que no elegimos mostrar en las redes sociales porque nos divierte más mostrar el lado lindo del asunto. Y el otro problema que me preocupa mucho para los chicos, sobre todo, es la necesidad de los likes. ¿Cómo necesitan los chicos que alguien le diga y qué cosas hacen para conseguir esos likes? ¿Qué cosas hacen en un TikTok? ¿Qué cosas hacen? ¿De qué cosas hablan para que más gente los mire? Y esto, en vez de ayudarlos a hacer ellos mismos, los ayuda a hacer aquello que me va a permitir conseguir más likes. Y esto no tiene que ver con el verdadero ser. Y al revés, quizás les va a traer un montón de problemas esto. Pero el problema más grande de todo esto que te estoy diciendo es que los primeros enamorados de las redes sociales somos los adultos. Entonces, si los adultos no hacemos buen uso, si los adultos queremos los likes, si los adultos hacemos cosas que en realidad sabemos que no están bien para conseguir más seguidores, y entonces, ¿cómo vamos a enseñarle a los hijos cómo es una conducta ética en Internet o en las redes sociales? Tal cual. Justamente acá dejan un comentario, déjame agradecer, Marichu, a toda la gente que se está uniendo a esta transmisión, tanto de tu parte como también de la radioactiva. Uno es un agradecido ante todo con los oyentes. Y dicen una cosa que es totalmente cierta, quiero compartírtela, que dicen, también se usa para sentirte cerca de los seres queridos. Y eso es verdad, porque antes, por ejemplo, con el Skype, uno tenía una camarita instalada en la computadora y decía, ah, bueno, estoy mirando a mi nuevo primo, a mi sobrino, a mi nieto, que quizás nació en el extranjero y yo por cuestiones económicas no puedo viajar en ese momento. Te acercabas si querés. Y ahora es como estamos haciendo nosotros, ¿no? Una charla en vivo o con una videollamada de WhatsApp o un audio mismo. Te comunica a millones de kilómetros de distancia. Te diría que eso fue justamente la salvación de las personas solas durante la cuarentena. O sea, toda esa gente que estuvo sola y que tuvo que quedarse en su casa, pudo hasta jugar con los nietos a partir de una pantalla y realmente son muy, muy útiles para mantener el contacto con las personas que queremos y es mucho más lindo porque un chico chiquito lo pones a hablar por teléfono y le aburre, no quiere tener el teléfono en la mano, no le divierte. Ahora le pones una pantalla, ya sea Zoom o el WhatsApp o lo que fuera, incluso aunque no te hable, vos lo mirás jugar y le haces comentarios sobre su juego y todo eso ha resultado increíble para las distancias y para todos estos tiempos de cuarentena en que estuvimos encerrados, realmente nos salvó la vida a más de uno el tema de las redes. Sí. Tal cual. Y vos justamente también hablabas del tema de los likes. Yo quería preguntarte si está bien dicho el pensamiento que estoy pensando, maquinando, como quieras llamarlo. Si el tema de los likes, cuando uno busca likes, por ejemplo, no sé, sube una foto quizás con la pareja o sube fotos con un deportista famoso o simplemente sube una foto de la persona sola para mostrar que estuvo en tal lado, ese like se podría decir que es como un sinónimo de aprobación, como diciendo, miren lo que hice o miren lo que hago. Es como también un método de llamar la atención. Y sí, estamos buscando, a ver, cuando yo quiero compartir algo es porque me parece valioso, importante o interesante. Entonces, cuando una persona me pone el like, primero me está diciendo que lo vio, y además, pero una vez que lo vio, me está diciendo que le gustó, no solamente que lo vio. Y entonces sí, efectivamente, me parece. El gran problema es que a veces, no sé, yo me pongo a escribir de temas medio álgidos y no voy a recibir likes. Lo que voy a recibir es, hey, no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, sos una retrógrada, es un divague lo que decís. O sea, y eso es lo que complica la vida, porque como el objetivo es que la gente esté contenta, por ahí yo no me voy a mostrar tal como soy, sino que voy a mostrar los mejores aspectos míos para que me pongan los likes. Y ahí es donde yo digo que la cosa se empieza a poner complicada. Claro, como diciendo, ah, está sus pros y sus contras. Quizás te ponen un like, pero después te dicen, ah, muy lindo todo, pero no me gustó tal aspecto que manejaste de cierto tema, o mira, la verdad es que no tendrías que haber tocado ese tema, por ejemplo. Perfecto, pero también está bueno saber que si yo me expongo públicamente, tengo que saber Ujú. que esto me puede pasar. O sea, yo no puedo pretender que todo el mundo me diga qué lindo lo que decís Marichu. Va a haber personas que, incluso hasta me alegro de que haya personas que me digan en tal punto no estoy de acuerdo, en tal cosa no me parece, porque me ayudan a pensar a mí. O que me digan, ¿por qué no hablas de tal cosa que nunca hablas? Todo eso también te ayuda a poder casi acompañar mejor a la gente. Tal cual, un aprendizaje constante, como quien se dice. Sí, tal cual. Y justamente me meto un poquito en la que es Marichu Puertas Adentro. Dale. Justamente estuve leyendo, te cuento, yo estuve investigando mucho acerca tuyo, porque yo hago eso con cada uno
de las personas que vienen a este ciclo de entrevistas. Buenísimo. Y veo que trabajas mucho con Sofía, con tu hija. Exacto. Quería preguntarte, más allá del vínculo que las une, porque justamente cuando trabajan juntas cuentan de su relación y demás, quería preguntarte qué significa, más allá del contexto profesional o trabajar juntas en el sentido de formar parte de un grupo de trabajo, quería preguntarte para vos qué significa, ¿no? Tenerla en algo tan importante para vos que tu trabajo, más allá del vínculo familiar que te une. Es muy interesante porque sumamos nuestra fuerza. Yo tengo un montón de conocimientos de psicología, ella tiene un montón de conocimientos de estética y ha ido aprendiendo más de lo psicológico. Yo no aprendí nada de diseño. Ella aprendió mucho de mí, pero yo no aprendí nada de ella. No sé diseño, no sé dibujo, nada de lo que ella sabe, yo lo sé. Y esto nos enriquece un montón y además la idea de estar trabajando con alguien que te dice, bueno, pero ¿te parece decirlo así? Si lo decimos de tal otra manera, en general yo lo que escribo lo escribo sola y es mucho más duro escribir solo porque no tengo interlocutor, en cambio tener alguien con quien podemos discutir si lo hacemos así, si lo hacemos asá, porque yo no dibujo, pero sí puedo opinar sobre el tipo de dibujo que le vamos a poner a un cuento, entonces a ella también le sirve mi opinión, por más que yo no sepa dibujar, pero sí, bueno, pero a mí no me parece, eso me parece un poquito demasiado agresivo, hagámoslo de otra manera. Entonces, es muy enriquecedor trabajar en equipo, realmente. Y a mí me resulta un descanso, porque yo trabajo un montón sola, entonces tener ratos en que trabajo de a dos me hace mucho, mucho bien. Tal cual. Y más con alguien que te une un lazo sentimental tan fuerte. Claro, tal cual. Encima mi hija, sí, tal cual. Tal cual. Gracias a Dios tengo la oportunidad de conocer a las dos, así que doy fe de esto que estás comentando. Y justamente, volviendo un poco a la psicología, está bueno porque es un ida y vuelta a esto. Quería preguntarte por algo tan recurrente que creo que recién hablábamos con el tema de las crisis de pánico, porque no son ataques, me decía que podemos decirle crisis más que ataque. Es el tema de los miedos, ¿no? El miedo Mm. al rechazo, el miedo a que no quedemos en algún lugar, ya sea, por ejemplo, en algún club cuando nos vamos a hacer una prueba o en algún trabajo cuando tenemos una entrevista. Quería preguntarte cómo podemos superar los miedos, ¿no? Porque podemos tener miedos a esas cosas que te dije, como también miedo a nuestros pares, ¿no? A que nos contesten mal, a que de un día para otro quizás nosotros no hicimos nada para que la otra persona esté enojada con nosotros y de repente a esa persona como que se le pelaron los cables, hablando mal y pronto, y reacciona mal con nosotros. A ver, el miedo es humano. Esto que te decía habla de Ujú, que nos parece que no tenemos la fuerza para defendernos de lo que pasa. La realidad es que si nosotros nos dejamos llevar por el miedo, por ahí viviríamos en un raviol, no sé cómo decirlo, en un lugar muy chiquitito. Parece que es interesante poder aprender a vencer los miedos. Te escuchaba y pensaba una frase de Mark Twain que dice, valiente no es el que no tiene miedo, sino el que lo enfrenta. O sea, ujú. si vos esperás hasta no tener miedo para hacer algo, nunca vas a hacer nada. Yo creo que hay que animarse, obviamente con el criterio de animarse a hacer cosas que no sean suicidarse, digamos, sino hacer cosas, ir venciendo de a poquito nuestros miedos. Y esto es lo que vamos haciendo, pero el camino para hacernos fuertes y vencer nuestros miedos es conectarnos justamente con esa otra emocionalidad, con nuestros enojos, con nuestros celos, con esas emociones más desprolijas, que son como nafta que nos va a permitir enfrentar los miedos, porque si yo no me enfrento con esas emociones y las tapo tanto, voy a quedar muy debilitado. Por eso me parece que es clave, el miedo es una parte, casi te diría que una consecuencia de la no buena conexión con las emociones. De todos modos, los miedos son muy importantes y nosotros somos hijos, nietos, bisnietos y tataranietos de personas que tuvieron miedo y se cuidaron bien. Porque si nuestros tatarabuelos se hubieran cuidado mal, estarían muertos si no hubieran tenido hijos. O sea, claramente el miedo es uno de los rasgos de los mamíferos que continuó, porque justamente los que siguieron teniendo hijos fueron los que tuvieron miedo y se cuidaron. Es clave tener miedo, pero también es clave animarse a salir de la comodidad, de la situación cómoda, porque, como vos decías, puede pasar que no nos elijan, pero si yo no, pongámosle para eso, un casting, hacen un casting para una obra de teatro. Ujú. Y vos decís, voy, no voy, voy, no voy, me da miedo que no me elijan, no, mejor no voy, no, mejor sí voy. Si yo no voy, no me eligieron. Si yo sí voy, puede que me elijan o puede que no. Entonces, me parece que está bueno hacerse esa pregunta. Me tiro a la pileta, si yo no hubiera escrito el libro, no hubiera tenido éxito.
Pero sí, podría haber fracasado, es verdad. Podría haber vendido 5 libros a mis hermanos y a mis cuñados y nadie más. Y sin embargo me fue bien. Pero uno se está tirando a la pileta un montón de veces, animándose a hacer cosas. Pero si tenés que esperar a que te vaya el miedo, esperá sentado, porque el miedo no se va a ir. Es uno que tiene que animarse con miedo a hacer las cosas. Como esta entrevista, por ejemplo, que vos te hayas animado a empezar a hacer entrevistas, seguramente con la primera tenías mucho miedo, después la vas venciendo porque ya vas diciendo, bueno, ya lo sé hacer, lo voy haciendo. Claro, justamente eso te quería preguntar, ¿no? ¿El miedo siempre está? O sea, por más que lo tratemos de combatir de alguna manera para tratar de superarlo, siempre va a estar presente. Una cuotita de miedo hay. Los chicos chiquitos, hay como etapas evolutivas en que hay miedos. Hay miedo a los 9 meses cuando el bebé se separa de la mamá, hay miedos a los 2 años en la individuación, hay miedos a los... O sea, sí, hay muchas etapas en que los miedos son normales y es importante que aparezcan. Te diría, un chiquito que no tiene miedo es una situación que hay que estudiar a ver por qué no lo tiene. De hecho, hay un cuento tradicional muy conocido que se llama Juan sin miedo. Son dos hermanos. Ujú. El hermano de Juan Sin Miedo es súper ordenado, trabajador, meticuloso, es el hijo perfecto, pero todo le da miedo. Y en cambio Juan Sin Miedo es un tarambana, irresponsable, no hace nada de nada, pero no tiene miedo de nada. Entonces cuando tiene que matar un dragón, me parece que es, lo llaman a Juan, porque Juan no le tiene miedo a nada. Pero cuando vos vas leyendo el cuento, de lo que te das cuenta es de que Juan no tiene miedo, pero tampoco tiene sensibilidad. No siente nada, no es que solamente no siente el miedo. Dentro de las emociones humanas, una es el miedo y sería muy raro que no tengamos, aunque sea algún pequeño miedo de alguna pequeña inseguridad, porque forman parte de que seamos humanos esto, y además que nos cuidemos bien. Tal cual. No, acá justamente una de las personas que hacía alusión al tema decía que deja una frase, déjame que por favor te la lea, que dice, hacelo con miedo, pero hacelo, como diciendo, por más que tengas miedo a quizás a que te digan que no, o a que no puedo, o quizás al rechazo, como decíamos recién, o simplemente decir, no, yo no puedo, pero bueno, por lo menos lo intentaste. Sí, te cuento otra frase que a mí me gusta mucho del miedo que está en mi libro de capacitación emocional, es, el valiente muere una vez, el cobarde 100. Porque 100 veces se retira de la batalla sin haberla peleado, y en cambio el valiente, y alguna vez te vas a morir, ¿qué vas a hacer? Enfrentando unas situaciones te va a ir mal, no es que te vas a morir. Alguna vez vas a fracasar, pero una. Y en cambio el cobarde, cada vez que dice no me animo, de alguna manera está perdiendo la oportunidad, no digo que se está muriendo. Tal cual. Y vuelvo un poquito, te darás cuenta que esto es ida y vuelta, a tu lado más personal, por llamarlo así. Quería preguntarte qué cosas te gusta hacer en el momento que tenés libre, porque la verdad es que veo que poco y nada tenés de tiempo libre, porque entre las charlas, los libros que estás preparando, que ya hiciste en su momento, también algún proyecto, algún artículo para una revista. ¿Qué te gusta hacer cuando estás, si querés, entre comillas, relajada, por llamar así? Me gusta jugar con mis nietos, me gusta charlar con mis hijos, me gusta bordar, me gusta tejer cosas con las manos. No tanto cocinar, pero sí hacer cosas que queden. La torta te la comiste y te la comiste. Prefiero hacer algo que me dure un poco más que una torta. Pero me gusta mucho hacer cosas con las manos. Bien, podemos decir que es como una terapia psicológica eso, también. El hecho de hacer alguna manualidad, quizás, si ¿Sabes? querés, distenderse un poco de lo que uno hace generalmente. Te diría que no sé si es terapia, pero sí es verdad que cuando uno tiene las manos ocupadas, la cabeza se suelta. Y muchas de las mejores conversaciones que he tenido con hijas o con amigas fue cuando estábamos sentadas juntas tejiendo las dos o las dos bordando. Es impresionante cómo, no sé, esos grupos de mujeres, de hecho tengo un grupo de mujeres con una profesora de bordado que nos enseña, y las conversaciones que ocurren son recontra interesantes, mucho más interesantes que lo que bordamos, porque somos mujeres que al tener las manos ocupadas es como si se te soltara la cabeza y aparecen cosas muy, muy lindas. Pero bueno, lástima que ahí en ese momento no estás anotando un montón de conceptos que quizás te servirían para hacer otro libro, quizás. No, después van a volver. Lo que es bueno, vuelve. Le decís, por favor, repetime lo que dijiste que me llamó la atención, así lo tengo en cuenta, ¿no? Y justamente hablando de lo que es el trabajo, quería preguntarte si estás en algún nuevo proyecto que nos quieras comentar o si querés brevemente, si se puede contar. No, estoy por hacer un par de libros, pero no, prefiero no contar de lo que estoy por hacer porque Bien.
quiero sorprenderlos cuando lleguen. Igual falta bastante, así que esperen sentados a mi sorpresa porque falta. Espero alguno de los ejemplares dedicados, así tengo un recuerdo de que pasaste por este ciclo. Perfecto, dale. Prometido. Obviamente, no tengo que lo voy a marcar porque primero lo quiero leer, Tal cual, tal cual. así que después veré, pero Después, primero lo leeré. tal- Así que, Marichu, simplemente darte las gracias, porque la verdad es que sé que tus tiempos son bastante limitados en el sentido de que detrás de tu trabajo también está la persona y que hayas accedido a esta entrevista, la verdad que uno, en mi caso personal, es un honrado, un privilegiado, como quieras llamarlo. También déjame agradecerle de vuelta a cada uno de los oyentes que formó parte, porque la verdad es que te mandan millones de mensajes. La verdad, perdón que no llego a leer a todos. Quiero agradecerle desde los consejos, alguna pregunta que habrán dejado, pero sepan entender que al ser esto un vivo, la verdad es que uno lee uno y quizás quedó uno abajo del otro, entonces para compensar con todos hago un gracias general, tal cual. sobre todo a nuestra invitada. Y bueno, si querés dejarme alguna reflexión, más allá de que la entrevista va a quedar guardada, te cuento, para que vos también la puedas compartir si tenés ganas en ¿No? tus redes personales, lo puedas hacer sin ningún tipo de problema. La gente la va a poder ver de vuelta en el perfil de la radioactiva. Y como te digo, si querés dejar alguna reflexión final de parte tuya y que me respondas, por favor, si te sentiste cómoda a lo largo de esta entrevista y que le mandes un saludo a la radioactiva y sabes que cuando quieras hacer una segunda parte, tienes las puertas abiertas. Bien. Bueno, nada, mi saludo, mi comentario sería muchas gracias por esta oportunidad. Muy interesantes tus preguntas. Me hiciste pensar un poco sobre el tema de los miedos y bueno, creo que tampoco se preocupen si ustedes tienen miedo, sus chicos tienen miedo. Los miedos se curan con mucho conversar y conversar y acompañar y algún empujoncito de cuando en cuando, pero nada, vamos acompañando el miedo sin apuro, pero tampoco no dejándonos llevar por este miedo. Y bueno, así como vos venciste y yo venzo y todos venceremos, nuestra vida va a ser más rica si logramos salir de nuestros miedos. Muchas gracias, Octavio, muchas gracias por esta entrevista. Será hasta la próxima. Dale, muchísimas gracias y bueno, sabes que cualquier cosa nos mantenemos en contacto vía privada para cuando quieras contar algo, difundir lo que necesites. Acá la radioactiva, como te dije, te da las puertas abiertas para lo que quieras expresar o simplemente para charlar de la vida, que también está muy bueno y es muy valorable eso. Así que simplemente gracias otra vez. Muy bien, un placer. Hasta luego. Te mando un beso grande. Gracias. Hasta luego. Chao, chao.